Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver quién está conectado ahora. Un saludo a Jonathan del Águila. ¿Ya? Jonathan del Águila. Hay otra persona conectada, pero no le puedo ver su nombre. Jonathan del Águila, un saludo para ti. ¿Ya? Entonces hoy día empezamos con nuestra cuarta clase del ciclo, ¿cierto?, de preparación para la obtención de licencia clase C. Y hoy día vamos a empezar hablando del tema 3.15 de este temario, y que empieza con condiciones climáticas adversas, condiciones climáticas adversas para el motociclista. Voy a empezar diciendo esto que eh, para algunos es un poco controversial, quizás molesto que lo diga, pero para mí, ¿cierto? Cuando las condiciones climáticas no son favorables, yo personalmente prefiero no andar en moto, ¿ya? Si está lloviendo, si hace frío extremo al nivel de que se pueda congelar la pista, ¿cierto? Que pueda haber hielo en la pista, o nieve, yo no usaría la moto a no ser que fuera estrictamente necesario, ¿ya? Sin embargo, si aún así necesitamos utilizar la moto, vamos a ver, ¿cierto?, algunas condiciones climáticas adversas, ¿cierto?, entre las que inclusive puede estar la oscuridad, por ejemplo, que obviamente tenemos que utilizar la moto en la oscuridad en algún momento, ¿ya? Siempre y cuando eh, podamos manejar de noche. Hay personas que se les da licencia solo para conducir de día, ¿ya? Esas personas, por ningún motivo, deben eh, obviar, ¿cierto?, esta advertencia o esta restricción que tiene su licencia y manejar de igual forma en la oscuridad. Entonces dice, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción. ¿Ya? En el fondo, casi todas los puntos anteriores se resumen en que si tenemos condiciones climáticas adversas o diferentes a ideales, ¿cierto?, eh, debemos ser mucho más suaves, ¿ya? Tratar de las fuerzas, disiparlas de la forma más suave posible, cuando frenamos, cuando aceleramos, etcétera, ¿ya? Y obviamente, entre más espacio tenga para reaccionar, más difícil va a ser que tenga un accidente. Por lo tanto, siempre, inclusive con buenas condiciones, siempre dejemos espacio, bastante espacio. Pero cuando las condiciones climáticas son adversas, aún más espacio debemos dejar. ¿Ya? El conservar las distancias, los espacios, es algo primordial para que podamos evitar accidentes. La oscuridad. Dice, la capacidad de deducir, ¿cierto? Es decir, apreciar, saber cuánta distancia hay entre un punto y otro. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? La poca capacidad que tenemos para determinar las distancias. Dice, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión, ¿ya? De igual modo, vamos a leer de nuevo ese párrafo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión.
en este punto quiero hacer un stop. Y un stop para que ojalá todos los que vean este video puedan tomar conciencia de lo que pasa cuando nosotros cambiamos las luces de nuestros autos o de nuestras motos. En el mercado hay múltiples alternativas para intensificar la cantidad de luz que emiten nuestros vehículos. Pero debemos tener conciencia de que por mucho que nosotros veamos muy bien y pongamos unas luces muy potentes, estamos afectando la conducción de la otra persona. En la conducción, en el tránsito, debemos actuar como una comunidad, como una unidad, ¿ya? Todas las piezas deben encajar correctamente para que la conducción sea lo más segura posible. En la ley del tránsito se actualizó el término accidente por siniestro, ¿ya? Porque los accidentes están catalogados como cosas inevitables, ¿ya? Y la gran mayoría de lo que conocemos como accidentes sí se podrían haber evitado si una de las dos partes o una de las partes involucradas, ¿cierto?, hubiera tomado una acción diferente, ya sea poner más atención, ir más lento, dejar más espacio, etc. ¿Ya? Es muy importante que tratemos siempre de ir atentos, todos, ¿ya? Pero inevitablemente en algún momento vamos a cometer un error. La gracia es que en el momento que cometamos el error, los que vayan al lado de nosotros también estén atentos y puedan de alguna forma tocarnos la bocina, frenar y dar un poco más de espacio, ¿cierto? Para que entre todos tratemos de evitar este accidente, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros, si vamos a poner focos, no vayamos a poner estos focos que encandilan a los demás, ¿ya? Es muy bueno tener buenas luces, pero esas buenas luces tienen que tener una potencia adecuada y además tienen que tener una orientación adecuada, es decir, un alineamiento, ¿ya? Lamentablemente, cuando vamos a revisión técnica, la alineación e intensidad de las luces no son un rechazo, ¿ya? Pero nosotros particularmente debemos tratar de mantener nuestras luces alineadas. Si usted ve en YouTube, por ejemplo, puede encontrar muchos ejemplos y formas de cómo puede alinear correctamente sus luces para que en vez de que alumbren hacia arriba y encandilen a los demás conductores, las luces queden apuntando convenientemente hacia el suelo, hacia donde usted debe mirar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la noche, no sé si le ha pasado, y despertamos repentinamente, abrimos los ojos y podemos distinguir muchas formas en la oscuridad, ¿ya? Con la poquita luz que pueda haber, nuestros ojos son capaces de distinguir alguna forma en la oscuridad. Pero cuando estoy con la habitación en la noche con la luz prendida y la apago, hay un momento, ¿cierto?, en el que no veo nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese momento mis ojos están saturados de luz y al quitarle la luz quedan como desorientados, por decirlo así, ¿ya? Pero después de un rato el ojo se va acostumbrando y empieza a aparecer las formas, ¿ya? O después de un momento. Entonces eso es lo mismo que nos va a pasar en el tránsito, ¿ya? En ese momento que se produzca esta ceguera, ¿cierto? Podemos tener la mala suerte de que ocurra algo que necesita que lo estemos viendo y no lo vamos a poder estar viendo, producto de que nos encandilamos con los focos que venían en los vehículos que venían de frente, ¿ya? Nuestra capacidad de calcular distancias, ¿cierto? Esa parte ya la leímos. Dice, al conducir en la oscuridad, sus probabilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y ajustes de nuestras propias luces, nuestra capacidad de ver, es por eso que es importante controlarnos municipalmente, ¿cierto?, nuestra licencia cuando ya la tenemos y respetar lo que diga el doctor en su momento. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo,
la lluvia, la niebla o la nieve que puedan haber en el clima en ese momento, ¿cierto? Y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Otra cosa importante dice que tenemos distancias de verificación con distintos tipos de ropa, ¿ya? Si una persona se nos atraviesa, ¿ya? O si nosotros fuéramos peatones en algún momento, hay una diferencia muy grande, ¿cierto?, entre estar vestido de color negro y estar vestido de color reflectante, ¿ya? O de un color vivo. Y acá tenemos un cuadro comparativo de las probabilidades que tenemos de ser o no ser atropellado con distintos tipos de ropa. Fíjate que si el motociclista viene con luces bajas y la persona, el peatón, va con ropas oscuras, solamente va a tener 25 metros para reaccionar, y 25 metros en una moto se recorren así, ya así de rápido. Y en cambio, si esa misma persona, ¿cierto? Y viene el mismo motociclista y la misma persona fuera con ropas claras, ya lo va a ver a 60 metros, y si fuera con ropas reflectantes, lo va a ver a 125 metros con luces bajas. Pero en cambio, si va con luces altas, lo va a ver con ropa oscura a 150 metros, con ropas claras a 300 metros y con ropas reflectantes a 450 metros. ¿Ya? El tema es que no puedo circular siempre con luces altas porque terminaría encandilando a las demás personas. Entonces, ¿cuándo puedo usar luces altas y cuándo puedo usar luces bajas? Cuando puedo usar luces altas, en caminos rurales, ¿cierto? Y cuando debo usar luces bajas, en caminos urbanos. Ahí se unen varios factores. Muchas veces cuando voy por caminos rurales, el camino es uno solo para el auto y para los peatones, ¿ya? Entonces ahí es muy necesario que yo pueda ir con luces altas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que en la misma pista por la que yo vaya una persona arriba de un caballo, vaya una persona caminando, etcétera, ¿ya? En cambio, cuando yo hablo de una zona urbana, es más difícil que vaya una persona, por ejemplo, en un caballo, y en la zona urbana normalmente la pista de los autos es solo de autos y aparte hay una vereda, ya por lo menos en la mayor parte de los casos. Y acá tenemos, ¿cierto?, un dibujito, un monito de una comparación, ¿cierto?, entre los 25 metros y entre los 450 metros que está en el peor y en el mejor de los casos, ¿ya? Muy importante seguir la normativa acorde, ¿cierto?, a lo que estamos viendo acá. Manejo de luces en un encuentro, dice. ¿Qué pasa cuando yo vengo con luces altas y viene un vehículo de frente? ¿Debo bajar las luces? ¿Debo dejarlas así? Veamos lo que dice el texto. Dice, al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos, hacia el borde derecho de la calzada, ¿ya? Entonces, al encontrarse en la oscuridad, en una vía no urbana, es decir, una vía rural, ¿cierto?, con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas. Usted venía con luces altas, tiene que bajar las luces para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, ¿ya? No solo con automóviles, sino con automóviles e inclusive con bicicletas, ¿ya? Porque la bicicleta también necesita ver muy bien por dónde va. Dirija su mirada, ¿cierto?, a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. Y aquí esta es una pregunta que aparece mucho en los test. Dice, no es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones. Entonces la pregunta normalmente dice, ¿cuándo no es necesario bajar las luces en un camino rural si llevo luces altas? La respuesta es cuando me estoy cruzando con peatones. Porque si es un auto, si es un camión, si es una bicicleta, necesito, ¿cierto? O un transporte animal, también un tipo de vehículo, ¿cierto? Una carreta, por ejemplo, necesito también bajar las luces. Baje sus luces con anticipación suficiente.
pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado, ¿ya? ¿Y cómo voy a saber si el otro conductor está siendo cegado o le están molestando mis luces? Normalmente el otro conductor me va a hacer un cambio de luces, como un guiño con las luces. Va a levantar sus luces y las va a bajar de forma inmediata. Y de esa forma me está diciendo, oye, bájame las luces que me está costando ver. ¿Ya? Ahí yo tengo que reaccionar rápidamente y bajar mis luces. Si es que no las bajé antes, obviamente. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los vehículos debe encontrarse iluminado. También es importante que cambie a luces altas en el momento del encuentro propiamente tal, para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada. ¿Qué les quiere decir esa parte? Les quiere decir que aunque el otro conductor baje sus luces, igual vamos con un efecto de ceguera, menor por supuesto a que si fueran luces altas. Pero les dice que en el momento de que los vehículos se encuentran, ahí se encontraron, ahí vuelven a prender sus luces altas para volver a tener la mejor visión posible, ¿ya? Y les dice que de igual forma tratan de circular, ¿cierto?, lo más lejos del borde de la calzada, porque probablemente por el borde van a ir caminando peatones si es que los hay, o animales inclusive, ¿cierto? Y para poder evitar, ¿cierto?, alguna situación inesperada y negativa, ¿ya? Dice, si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación. Por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión, a un bus o camión en un camino de rasante, ¿ya? Sus conductores van sentados a una mayor altura que los conductores, que los, se me traba la lengua, que los que conducen automóviles o motocicletas, ¿ya? Eso es un poco difícil poder entenderlo, ¿ya? Pero principalmente debo estar atento cuando viene un vehículo, bajo las luces, si tengo visibilidad, sigo con las luces bajas, ¿cierto? O si necesito un poco más de visibilidad, me aguanto un poquito más con las luces altas, y si me doy cuenta que el vehículo me prende, ¿cierto? Me hace un guiño, me levanta las luces de él, ahí de forma inmediata bajar las luces, ¿ya? ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Dice que para poder ver y ser visto, desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida, ¿ya? Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. En zonas urbanas las luces son obligatorias, ¿ya? Las luces obligatorias son las bajas, dice. En zonas urbanas debemos ir con las luces prendidas, y recuerden que en zonas urbanas no se usan luces altas, por lo tanto las que quedan son las luces bajas, ya que es lo que dice esa oración. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente, lo que vimos recién. Importante, no bajar las luces cuando se encuentre con peatones. Ya de nuevo se lo vuelvo a decir. En vías interurbanas siempre debe llevar las luces encendidas. Interurbanas se refiere a carreteras, ¿ya? Cuando lo adelantan, proporcione a quien le adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Si me adelantaron por completo, yo voy con luces altas, ¿cierto? Las mantengo hasta que el vehículo se sitúa adelante mío. Ahí las debo bajar. Porque si yo llevo un vehículo adelante mío en una zona urbana, también debo bajar las luces. ¿Por qué? Porque lo voy a ir encandilando a través de su espejo retrovisor. Cuando lo adelanten, no, vamos a la que sí. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento. Recuerden no cambiar el color de las luces delanteras. Estas deben ser solo blancas o amarillas.
y por esto sí rechazan en la revisión técnica. Si yo voy con luces, por ejemplo, luces de xenón, que muchas veces proyectan un haz de luz celeste o azul, es probable que la planta revisora me pueda rechazar. ¿Por qué? Porque la normativa indica claramente que las luces delanteras solo pueden ser de dos colores, o blancas o amarillas, ¿ya? Que son los colores de luces que uno normalmente usa para iluminar, para ver. Si nosotros vemos nuestra casa, normalmente tenemos luces blancas o las ampolletas se venden en color blanco y se venden en color amarillo, que es como se vende como luz cálida, ¿ya? En autopistas, ¿sí? Dice, en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. Ya el otro día llegó una persona a la radio preguntando cuál era la velocidad mínima, ¿cierto?, para circular por una autopista. En la radio le respondieron que no existía una velocidad mínima, ¿ya? Sin embargo, hay que hacer hincapié en que a pesar de que no esté normado la velocidad mínima, yo no debo ser una obstrucción al tránsito. Y si voy a andar a 60 km por hora, mejor no me voy por la autopista, o a 50 km por hora, mejor no me voy por la autopista, tengo que irme por fuera. ¿Por qué? Porque la autopista, en promedio, mínimo unos 80 km por hora. Bajo esa velocidad es peligroso para la propia persona, para todos, y para la propia persona que va a 60 o a 70 km por hora. ¿Por qué? Porque los vehículos circulan a 100, a 120, y si yo voy muy lento, pareciera, es como que si yo estuviera detenido y fueran pasando muchos autos alrededor mío, ¿ya? Entonces alguien podría no darse cuenta y impactarme por alcance, ¿ya? Dice que en ningún caso utilice la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. La regla de los 3 segundos es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades, ¿ya? Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar, ¿ya? Si yo veo que hay una pista de aceleración al lado mío para ingresar a la autopista, yo debo tomar una de dos opciones. O dejo de acelerar para dejar que el vehículo entre adelante mío, o acelero rápidamente para pasar y dejar la pista atrás mío. En ningún caso debo igualarme a la velocidad que va la persona que quiere entrar, porque ahí lo voy a ir bloqueando y no va a poder entrar, ¿ya? Y eso es muy peligroso. No se detenga en una autopista a menos que se produzca una emergencia, se lo solicite un carabinero. La distancia de 300, 200 y 100 metros al inicio de una pista de desaceleración para abandonar una autopista se informa con señales especiales de color azul. No olvide, secuencia, espejos, señalización y maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar las velocidades y las distancias, sumándole a eso que nunca vamos a estar seguros de qué velocidad viene un vehículo, si viene muy rápido o muy lento, y de cuánta distancia a cuánta distancia estamos, si estamos muy lejos o muy cerca. En autopistas y carreteras debe circular por la pista de la derecha, cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos por la izquierda. Si sobrepasa una motocicleta, debe dejar una distancia lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque la motocicleta es un vehículo más liviano. Entre otras cosas, cuando usted adelanta una motocicleta, genera una turbulencia de viento. Si usted pasa muy cerca de ella, va a ser más fácil que esa turbulencia afecte al motociclista. Si usted pasa más lejos, esa turbulencia va a afectar, obviamente, menos al motociclista. No debe utilizar la verba, ¿ya? Las señales de tránsito están para protegerle. Respételas. Haga lo que éstas indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro. La berma
es solamente para detenerse, pero en caso de emergencia. Para nada más. Ya no es para estacionarse, no es para circular, es para detenerse en caso de emergencia. Seguimos hablando de cuando estamos dentro de una autopista. Si usted dentro de una autopista tiene fallas mecánicas, está este párrafo, ¿ya? Si su vehículo presenta un problema, salga de la autopista en la próxima salida o diríjase a un área de servicio. Si no puede hacerlo usted, debe tratar de detenerse cerca de un teléfono. Ya esto es en caso de que el vehículo no puede salir de la autopista por sus propios medios. Ubicarse en la berma, ¿ya? Es decir, tratar de dejar el auto lo más alejado posible de la pista de circulación por donde van los demás vehículos, por la seguridad mía y de los demás. Lamentablemente no todas las autopistas tienen berma o un espacio donde poder ponerse en todas partes, ¿ya? En esos casos, si vemos que el auto va fallando, debemos tratar de acercarnos lo más posible a ese lugar. Y si vemos que el auto falló y que va más o menos mal, ¿cierto? Y encontramos ese lugar, nos quedamos ahí y esperamos al servicio de la autopista que nos pueda sacar remolcados, ¿ya? Porque si yo veo que más adelante, si se me para el auto, no tengo dónde ponerme en un espacio seguro, mejor espero en un espacio seguro, ¿ya? Ya, entonces, debo tratar de detenerme, ¿cierto? En caso de emergencia, tratar de detenerme cerca de un teléfono, ubicarme en la berma, deteniéndome lo más lejos posible de la calzada, encender las luces destellantes de advertencia de peligro, los que nosotros comúnmente conocemos como gatos, o los intermitentes, pero los cuatro al mismo tiempo, ¿ya? Que se accionan con el botón rojo normalmente. En algunas motos, ojo que no los tienen, ¿ya? Pero existe un sistema que es bastante barato y que se les puede poner para que se conecten, ¿cierto? Todas las luces como luces de advertencia de peligro. Ya, encender sus luces destellantes de advertencia de peligro. Después dice, mantener sus luces de estacionamiento encendidas, si está oscuro o si hay baja visibilidad. Mantener sus luces de estacionamiento encendidas, si está oscuro o si hay baja visibilidad. Las luces de estacionamiento se pueden referir a las luces de emergencia que ya vimos recién o a las luces de posición, que son las luces rojas, ¿ya? La roja permanente de atrás. Abandonar el vehículo junto a su acompañante, ¿ya? Sobre todo si el vehículo quedó muy cerca de la calzada, ¿ya? Y irse ojalá a un lugar lo más seguro posible. Fíjense que las carreteras están como divididas del resto de las calles por unas estructuras de cemento que son como armables, ya que comúnmente se conocen con el nombre de New Jersey, ¿ya? No sé cuál es su nombre oficial, pero normalmente se le dice New Jersey, ¿ya? Usted póngase atrás de estos bloques de cemento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en caso de que, por ejemplo, se le salga una rueda a un camión, en vez de que le impacte a usted, usted va a estar atrás del bloque, así que le va a impactar al bloque primero, ¿ya? Y usted va a tener mejores posibilidades de sobrevivir, ¿ya? O que se salga un auto y choque justo en ese momento, uno no sabe, ¿ya? Así que siempre tratar de ponerse al mejor resguardo posible, lo más alejado posible del peligro. Obviamente usted y todos los ocupantes del vehículo o de la motocicleta. Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia o carabineros, ¿ya? En el caso de que no tenga celular, también se puede llamar a través de celular, ¿cierto? Y esperar cerca de su vehículo, pero lejos de la calzada y de la berma. Si no puede llegar con su vehículo a la berma, encienda las luces destellantes de advertencia de peligro, abandone el vehículo con su acompañante. Si es de noche, hágase visible con alguna linterna o ropa clara e idealmente reflectada. ¿Cómo salir de la autopista? A menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha. Mire las señales que le informan acerca de su salida y ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho. Señale a la derecha y disminuya su velocidad cuando sea necesario. La pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas
que lo normal. Al salir de la autopista, su velocidad puede ser mayor de lo que usted cree. Así, 80 km por hora pueden parecerle como si fueran 50 km por hora. Por eso es importante que controle su velocidad mirando el velocímetro. Para eso el velocímetro, por eso es importante. A veces en las motos se nos echa a perder el velocímetro y lo dejamos así nomás, ¿ya? O en los autos también. Es importante que nosotros podamos tener este dato. ¿Por qué? Porque la apreciación de las velocidades es súper subjetiva. Ya nosotros no tenemos la capacidad de determinar a qué velocidad vamos de forma mental. Por eso que este dato es muy importante que lo podamos tener, ¿cierto?, de forma muy exacta. ¿Ya? Siempre, cuando salga a la autopista, baje su velocidad, porque los vehículos que van afuera, por fuera, van a mucho menor velocidad y muchas veces son un poco imprudentes y en la salida que debería estar libre se cruzan, ¿cierto? Se cruzan a 30 km por hora y si usted viene a 80, el accidente es muy probable, ¿ya? Conducción en túneles, dice. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando deba circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior, ¿ya? Obvio, evitemos siempre la pana del tonto, ¿ya? La pana del tonto es quedar sin combustible. Nosotros debemos siempre controlar la autonomía de nuestro vehículo, ¿ya? Sobre todo en las motos que a veces no traen el medidor, ¿cierto?, en el tablero del combustible. Debemos siempre, antes de salir, mirar, ¿tenemos combustible? Sí, ya, seguimos. Y controlar también, yo siempre recomiendo llenar los estanques de cualquier vehículo. Usted va a cargar, llénelo, ¿ya? Porque así va a ir menos veces a la bomba. Y de esa forma también usted puede contar cuántos kilómetros recorre con un estanque. En nuestra moto, ¿cierto? Llenamos, ponemos el odómetro en cero y nosotros tenemos en la mente que recorremos, no sé, 300 kilómetros. ¿Ya? Si llevamos 290, ya es momento de que busquemos una bomba lo antes posible, o 250, y volvamos a rellenar para que no tengamos nunca el inconveniente de quedar sin combustible en plena carretera o lejos de una bomba. Ya a veces tenemos la suerte, quedamos en pana de combustible y justo estamos frente a una bomba, ahí no hay tanto problema, ¿cierto? Pero cuando la bomba está lejos, sí es un problema bien grande y bien fome de solucionar. ¿Ya? A mí particularmente me pasó varias veces, en un momento me compré una moto más clásica, ¿cierto? Bien antigüita, y no tenía medidor de combustible, yo estaba acostumbrado a una moto más moderna, que sí tenía el medidor de combustible y tenía un estanque más grande más encima. Entonces esta moto que les digo yo tenía un estanque súper pequeño y más encima gastaba una cantidad de combustible increíble. Entonces yo le echaba y decía, no, además que llego. Iba andando en mitad de autopista, ¡boom!, se me apagaba el motor y ahí quedaba, ¿cierto?, tirado. Entonces tenía que depender de otro motociclista que parara, que me diera un poquito de combustible, etc. ¿Ya? O de que a veces las motos después de un rato vuelven a prender, porque como que juntan el olor del combustible, digo yo, y vuelven a prender y salir ahí como a puros empujones para afuera. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ya es súper fome que nos pase y como dice acá, es la pana del tonto. ¿Ya? Así que siempre asegurémonos de tener el combustible necesario. ¿Ya? Asegúrese de tener el combustible necesario para no correr riesgos de quedar con su vehículo detenido en su interior. Esté atento a las señales de mensaje variable que existan. Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo de agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo de adelante. Aunque circule despacio o esté parado, apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido, en caso que usted no pueda avanzar. ¿Ya? Si su vehículo sufre un desperfecto, encienda las luces de emergencia. Recuerde que ahora estamos hablando de los túneles. Si su vehículo sufre un desperfecto, encienda sus luces de emergencia. Si no puede mover su vehículo, salga de él, perdón. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar específicamente habilitado para emergencias.
los túneles, ¿cierto? Voy derechito por el túnel, normalmente no tienen espacio, no tienen berma, pero cada ciertos metros hay como una entrada, así, como una entrada. Y ahí, idealmente, tratar de buscar ese espacio para poder esperar ahí, por último, al servicio de emergencia. Dice, si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Siga las instrucciones del personal del túnel. En caso de incendio de su vehículo, si es posible, salga del túnel. Si no puede, desplácese hacia la derecha y apague el motor. Abandone el vehículo inmediatamente. Busque si hay un extintor disponible. Si no puede extinguir el fuego, solicite ayuda desde un teléfono de emergencia. Cuando hablamos de condiciones climáticas adversas, ¿cierto? No podemos dejar de lado hablar exclusivamente de la lluvia, de la nieve, del hielo, ¿cierto? Por ejemplo, la lluvia, dice, reduzca la velocidad cuando comience a llover. Estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezclan con el polvo y aceite que pudiera haber en la vía, y se forma una especie de jaboncillo, decía mi papá. No, salió el jaboncillo, decía, cuando recién empezaba a llover y sobre todo cuando quedan poquitas gotas. Muy peligroso, muy resbaloso, sobre todo para los motociclistas. Yo tuve un accidente con el tema del jaboncillo, gracias a Dios no me pasó nada, no le pasó nada a la moto, pero sí caí bien duro al piso, ¿ya? Recuerde tener, ¿cierto?, los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia y también puedan evacuar la lluvia de forma efectiva. Recuerde que los neumáticos que debemos utilizar deben tener dibujos para poder evacuar, ¿cierto?, la lluvia cuando llueve. Si nosotros andamos con neumáticos lisos, no van a funcionar para nada sobre lluvia, ¿ya? Entonces, en ese momento, si tenemos neumáticos lisos, no podemos andar cuando llueve o cuando está mojado, ¿ya? Siempre deberíamos utilizar neumáticos con líneas, ¿ya? Para secar los frenos, cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno, es decir, frenando, soltando y tratando de mantener cierto ahí para que la temperatura vaya secando los frenos. Es posible aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble. Es importante, no posible. Es importante aumentar la distancia con los vehículos al doble de lo que llevaríamos en situaciones normales. Aquaplaning o hidroplaning o hidroplaneo, ¿ya? Es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad, ¿ya? Y es muy importante que el neumático tenga dibujos y que sus surcos, ¿cierto?, estén en una medida adecuada. Luego con nieve, ¿ya? Dice, los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse, lo mismo que el caso anterior, con el polvo y el aceite que puede haber, ¿cierto?, en la calle. Es importante manejar en cámara lenta, muy lento. Utilice marcha más alta, esto quiere decir más cerca de la quinta, que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patinen, evite los cambios de marcha. Cuando entre a una curva, evite pisar el freno. Ya en cualquier curva en realidad deberíamos evitar pisar el freno. Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz, la cortina de copos de nieve, se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado. Es lo mismo que pasa cuando hay niebla, ¿ya? Cuando hay niebla, no sacamos nada con poner más luz, porque la luz rebota en las gotas de agua y nos ciega más que si vamos con luces bajas. Use las luces antiniebla cuando conduzca con nieve. Luego, y por último, vamos a hablar de el hielo. Dice que el hielo reduce o incluso elimina la adherencia. Lejos lo más peligroso cuando hay hielo en la calzada.
existe grave peligro de deslizamiento y nosotros que en las motos llevamos 2 puntos de apoyo muy pequeños, es muy probable que terminemos en el suelo. Cuando conduzca, existen lugares muy peligrosos que se produce hielo, tales como en lugares que reciben sombra. Son los primeros en congelarse y los últimos en descongelarse y en secarse. A mí me pasó, no en moto, pero una vez iba en una camioneta, iba cargado con combustible atrás y iba doblando por debajo del puente Maipo. Los que conocen el sector del puente Maipo, iba doblando e iba muy lento, y yo creo que iba a unos 10 kilómetros por hora, o 15 kilómetros por hora por ahí. Iba doblando muy lento y de repente la camioneta se empezó a ir de cola, y terminé vuelto hacia el otro lado. Gracias a que iba muy lento no pasó nada, no se dañó la camioneta, choqué las cunetas, sí, ¿cierto? Choqué la cuneta de adelante y después choqué la cuneta de atrás, ¿cierto? Con la rueda delantera y después con la trasera. Pero para que ustedes vean, ¿cierto? Lo resbaloso que puede llegar a ser. Una camioneta con carga, con peso y todo, con mucho más superficie de contacto que una moto, en el hielo nada que hacer, ¿ya? Nada que hacer. Los puentes, dice, recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo. Recuerden también que el material de los puentes muchas veces es distinto, ¿ya? A veces los puentes son de concreto y todo, pero muchas veces los puentes son metálicos, ¿ya? Y el metal obviamente afirma mucho menos, ¿cierto?, que el concreto, y por ende aumentan las probabilidades de que nos podamos resbalar ahí. La niebla, dice, o nosotros la conocemos como neblina. La niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. Debe conducir con luces bajas cuando conduce con niebla. Debe conducir con luces antiniebla si el vehículo las posee. ¿Por qué antiniebla? Porque las luces antiniebla están situadas mucho más abajo, ¿cierto?, que las luces normales. Esto no garantiza, pero mejora las posibilidades de poder ver las líneas del camino. Ya es como que van directo a las líneas del camino a esas luces. Por eso se le llaman antiniebla, ¿ya? Ahora, en las motos normalmente no se ven mucho, ¿ya? Hay algunas motos que sí las equipan y que sí las ponen bien abajo, ¿ya? Pero si tengo luces antiniebla, debo usarlas. Viento fuerte. El viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos, ¿ya? El tema del viento fuerte asusta mucho, pero no es tan terrible, ¿ya? Asusta porque si tú nunca has conducido con viento, vas a ir manejando y la moto se va a mover de repente hacia un lado. Lo que debes hacer es ir lo más atento posible y darte cuenta cuando el viento empiece a influir en ti, ¿ya? Si el viento te tira hacia la derecha, tú tienes que rectificar tu dirección hacia la izquierda para poder mantenerte derecho. En muchas ocasiones, inclusive hay algunos videos en YouTube de motos conduciendo contra el viento y la moto va derecho, digamos, pero va inclinada, ¿ya? Porque va todo el rato doblando en contra del viento y el viento la va soportando y de esa forma se va desplazando de forma recta. Pero el motorista va de lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el viento te mueve mucho la moto. La moto al ser liviana, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos con carga o cuando vamos dos en la moto, le hacemos más barrera al viento y nos tira más hacia el lado. Yo también las primeras veces que manejé con viento la pasé bastante mal, iba bastante asustado con mi esposa, que ahora, ¿cierto? En ese tiempo éramos prolo, pero la verdad que no es tan terrible cuando ya entiendes cómo funciona el tema y te das cuenta que no es tan probable que te saque así como de una o te tire contra la barrera si es que vas atento, ¿ya? Eso es, estimados alumnos, por el día de hoy. Nos volvemos a juntar mañana, ¿cierto? Para la quinta y última clase de esta preparación para su licencia de clase C. Mañana vamos a hablar de cascos, de chaquetas, de guantes, etc. Seguridad pasiva y un poquito de seguridad activa. Les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado esta clase, ¿cierto? Fabián Alberto Gómez, ¿me quiere consultar algo? Me lo puede consultar en preguntas y respuestas, no hay ningún problema. Fabián Alberto, que levantó la mano.
Un saludo a Fabián y un saludo a Julio Camayo. Eso es, queridos alumnos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta o duda, voy a quedarme conectado algunos minutos más y me la pueden dejar en la parte que dice preguntas y respuestas. Déjenmela ahí y yo se la puedo responder aquí en vivo. Fabián Alberto Gómez Tavares, esta es tu primera clase, bienvenido entonces. Mira, Alberto, esta clase es la 4 de 5, ¿ya? Mañana voy a hacer la clase, la última clase, la 5, pero puedes tomar estas primero y las que te faltaban al principio después. ¿Cuándo empiezan? El próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes empieza un nuevo ciclo de estas 5 clases, ¿ya? Así que el próximo lunes te conectas a las 3:15 acá mismo y voy a estar haciendo la primera clase que habla un poquito de mecánica, un poquito del funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Y ahí sigue tomando todas las clases seguidas, ¿ya? Como te digo, esta es la 4 de 5, mañana es la 5, y el próximo lunes, pero el lunes es feriado. El lunes y martes me parece que es feriado, 30 y 31. Claro, empezaríamos el día martes, ¿ya? El día martes, o sea, perdón, el día miércoles, porque el día martes va a ser feriado también. Ya, perfecto, Fabián. Ya, el día miércoles vamos a empezar la próxima semana. Ya, ese día va a ser la primera clase. Así que ahí puede empezar y ahí vamos tomando las clases, ¿cierto? De forma correlativa, ¿ya? Un abrazo, Fabián, que estés muy bien y nos estamos viendo en las próximas clases. Cuídate, que te vaya súper bien para la A, para la B y la C. Ahí sí. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.